gigante, también di clase como maestro. Pero yo siempre estuve como que escondido, ¿no? Entre las sombras, no. Estaba como que así y así, como que no quería participar mucho. Pero era porque yo mismo reconocía mi deficiencia de lectura, por eso me metí a estudiar diseño gráfico. Y en medio de eso yo tenía una necesidad muy grande. Y yo hablaba con varones como el hermano José Omar y le decía: hermano José Omar, yo quisiera que tuviéramos en la iglesia un culto donde los hombres pudiéramos leer. El hermano José Omar me dice: sí, Salvador, sí, en algún momento lo haremos. Pero no se dio, pues. Y pasó el tiempo y llegó la pandemia. En medio de la pandemia, el hermano Ezequiel, por medio de un reto que la pastora dio a la iglesia, que estudiaran el libro de Jueces, y él empezó a leer el libro de los Jueces. Igual yo en mi casa hablaba con mi familia sobre el tema, y en medio de eso vi algo que nunca había experimentado. Mi hermano Boris, yo le comenté a Boris, mi hermano Boris me dice: haga plana, varón, muchas planas. Cuando usted está escribiendo y ve que cambia las letras, haga plana de esa palabra varias veces, como si que estuviera en primaria. Y yo lo hacía, y muy contento iba haciendo mis planas, y de repente los números. Varón también, escriba los números por letras. Si no los ve en números, escríbalos por letras. Y así hicimos, y nos fuimos. Pero después vinieron las clases virtuales y tuve que enfrentar otro gigante. Quizás en el momento no lo entendía, pero yo soy de los que sufría fobia a hablar en público. Mucha gente no lo entiende, pero la fobia o el miedo hay que reprenderlo. Decía la psicóloga que uno tiene que enfrentar a lo que uno teme. Y yo en la pantalla me ponía a leer. Yo tengo mi Biblia aquí, pero cuando yo la voy a leer yo no veo las letras, yo veo todo gris. Así que antes yo imprimía una hoja aparte con letras gigantes, para que cuando yo empezara a leer, empezara letra por letra, y en el camino iba avanzando, porque la fobia era tan violenta en mí que me hacía detenerme, no avanzaba, y me daba mucho miedo a niveles que el corazón se me aceleraba, sudaba en la espalda, me sudaban las manos, tenía ganas de llorar y de vomitar al mismo tiempo. Eso es una fobia, pararse aquí delante de todos ustedes y querer salir huyendo, y no lo hago porque el que me sustenta es Jesús. Eso es poderoso. Y en medio de la pandemia yo empecé por primera vez a enfrentar ese miedo. Recuerdo que había gente que me preguntaba: pero ¿por qué te pasa? ¿Por qué estás así? Yo no sé, yo simplemente sé que tengo ganas de huir. O sea, yo tenía ganas de dejar la clase, apagar la computadora e irme, pero yo no lo hice. Por algún motivo no lo hice. Y enfrenté ese miedo. Y hoy estoy aquí sin miedo. Sin miedo de verdad, por primera vez, después de tantos años. Yo tengo 51, mi esposa me lleva la cuenta. Y la hermana Rosa decía que había que ser violento en la oración, violento en lo espiritual. Y yo me reía porque yo no quería traer esto como un testimonio. Además ya son las 12. Pero yo me sentía que debía decirlo. No sé si algunos de los que están aquí sufran algo similar o parecido, pero sí les puedo decir algo: que cuando usted pone sus miedos, sus temores, sus dudas, sus angustias, sus ansiedades
sus preocupaciones delante de Dios, Él te fortalecerá. Y ni cuenta te darás cuando sales de la angustia y la preocupación. A todos aquellos que sufren algún tipo de discriminación, como la sufrí yo durante mucho tiempo en la escuela: Salas, siéntese, usted no sabe leer. Bruto, vaya para allá. A los maestros les pido que tengan paciencia, porque todos los niños no aprenden de la misma forma. Hay unos que aprenden con gráficos, hay unos que aprenden con el oído, hay muchos que aprenden dibujando, trabajando. Eso no significa que no sepan, que no aprendan. Sí aprenden. Yo soy testimonio de eso. Y le doy gracias a Dios que Él me dio a mí la oportunidad de salir de eso. Y oro por aquellas maestras, por misericordia, porque en su momento las mandé lejísimo. Ay, Señor, ten misericordia. Bueno, yo no quería hablar de eso, pero era parte de lo que yo le llamo una terapia antes de la palabra, para poder estar tranquilo, relajado y poder llevar la palabra del Señor. Hermanos, la palabra del Señor. En el libro de Génesis, capítulo 16, vamos al 17. Déjenme tomar agua. Ya todos los tienen. Se pudieran poner de pie por reverencia a la palabra. Escogí este versículo porque todos conocemos o todos estamos estudiando Génesis en esta iglesia. Todos los domingos en la escuela dominical se está llevando esta enseñanza en cada uno de los grupos, desde los niños hasta los adultos. Y como es algo ya conocido por cada uno de ustedes, escogí esta palabra. Esta palabra solamente es la introducción para lo que va a acontecer después en el camino, se va a ir desarrollando. Dice, Génesis 17. Era Abraham, de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Pueden sentarse, hermano. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no llamarás más tu nombre Abraham, o sea, esto es Padre enaltecido, sino que será tu nombre Abraham, que en otras versiones y en la cultura musulmana es Ibrahim, o sea, Abraham, que significa padre de una multitud. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después. Y te daré a ti
y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por generación. Amén. Dios quiere hacer un pacto con nosotros. Él, no nosotros con Él, Él con nosotros. Ese pacto está en un capítulo después, donde dice que Él bendecirá a Abraham de una manera en la que todas las naciones serán benditas por medio de Él. Pero esta palabra, cuando se menciona, está hablando Dios en forma profética, para que cuando llegara el Señor Jesucristo, nosotros entremos en esa línea y también entremos en la bendición, que fue la bendición que Él estaba dando a Abraham. Pero en medio de toda esta situación, antes de que llegue el Mesías, o sea, Jesucristo, el pueblo de Israel tiene que vivir muchas situaciones para que el proceso de evolución de cada uno de los israelitas o de los hebreos, como les quieran llamar, o los judíos, tuviera un cumplimiento. Y en medio de esto Dios prueba a esa nación de muchas formas. Dios llama a Abraham, pero eso no queda ahí. Él era de 99 años, un anciano en gran número. Muchos dicen que la edad solamente es un número, pero cuando tú ves que tu cuerpo está casi como derretido, tu cabello se te cae, en el caso mío, tu barba se te pone blanca, o sea, uno no puede engañar a la edad, y la edad no es algo que se pueda esconder. Así que Abraham, de 100 años, se tira en el piso, escucha lo que Dios dice y dice para sí adentro: este señor como que no sabe lo que dice, y se ríe. Y Dios dice: sí, te daré un hijo. Y todos conocen la historia del Génesis, que nace Isaac. Y cuando Isaac nace, en tiempos que era imposible que un hombre anciano y una mujer que ya no ovulaba tuvieran un hijo. Nuestro Dios es milagroso, y agárrese de esto como algo profético. Para Él no hay nada imposible. Nosotros somos los que les ponemos límites. La ciencia nos ha hecho creer que todo tiene un límite, pero para Dios, el creador de todo, en Él encontramos ese consuelo, ese oportuno socorro que transforma lo que parece ya sin fuerza, derretido por el tiempo, por la edad. Él nos vivifica y nos levanta. Y en medio de esta situación vemos quizá uno de los milagros más poderosos, que es dar vida, porque solamente para pensarlo en la imaginación, todo lo que le pasa al cuerpo de la mujer, todo lo que tiene que ser transformado en el cuerpo de la mujer, la fuerza, la vitalidad, el vigor que tiene que ser restaurado, Él lo hizo. Y esa mujer dio a luz, y no se murió, dio a luz. Vemos a este hijo que luego se casa, tiene su esposa trae en el vientre 2 niños,
Y la mujer le dice: es culpa tuya que me esté sintiendo así. Y él ora a Dios. Y ella recibe la revelación de que es que tiene 2 en su vientre. Esa es la batalla que se está librando allá adentro. Y antes de que naciera, ya Dios había aborrecido a Esaú. Él escogió a Jacob. No sé por qué. La palabra no lo dice. Pero Dios vio algo en el vientre de esa mujer cuando iba a nacer este hombre. Y este hombre fue el descendiente o la generación que Dios utilizó para traer 12 tribus que luego iban a ser llevadas al desierto. Pero antes iban a pasar a ser esclavos de Faraón. Dios hace un milagro muy poderoso en Egipto, que todavía los judíos del día de hoy usan eso como referencia para hablar del poder que es su Dios. Todas las naciones alrededor de Israel reconocen el poderío y la fuerza de Jehová. Ellos intentaron muchas veces atacar a Israel de muchas maneras, humillarlos, derrotarlos, afligirlos. Pero miren, Él pelea nuestras batallas. Ahí está ese todopoderoso que tiene el control y el poder de toda la situación en la que estemos pasando o viviendo. Él le da un límite a nuestros enemigos y dice: hasta aquí. Y esos enemigos no son porque nacieron siendo enemigos de nosotros, sino que muchas veces Dios lo utiliza para estorbar a su pueblo. Vemos durante toda la narración que sucede hasta el Nuevo Testamento cómo el pueblo de Israel se rebelaba, cómo el pueblo de Israel endurecía su cerviz ante el Todopoderoso que los libraba de toda angustia y de toda preocupación. Sus reyes se iban en la corrupción, muy parecido a lo que vivimos hoy en día. Sus reyes que debían llevar el sacerdocio, que debían servir a Dios y que su casa fuera santa delante de Jehová, no lo hacían. Incluso corrompían al pueblo, los hacían que sirvieran a dioses paganos, que idolatraban a todo lo que se movía, a lo que se arrastraba y lo que estaba en el aire. El pueblo que Dios escogió como nación, el pueblo que Dios utilizó para que todo el planeta pudiera observar la magnificencia de Él, ese pueblo se fue en cosas paganas, en cosas viles, y despreciaba a su Dios. Y Dios utilizaba estas naciones para que ellos entendieran de que nadie juega con Dios. La santidad conviene a su casa. La santidad conviene a la casa del Señor. A cada uno de nosotros, a cada uno de nuestros hogares, conviene la santidad. Oh, aleluya, aleluya. Cuando el Señor me daba esta palabra, hace 2 meses, yo estaba preparando mi clase para llevar a los caballeros y estábamos leyendo el libro de los Hechos. Un libro poderoso en el cual, hermanos, les digo, les exhorto a que lo lean y detenidamente busque un diccionario bueno, no esos diccionarios de 2 por 25 centavos, un diccionario bueno. Aquel que tiene internet, utilice páginas que estén certificadas, no se meta en cualquier lado, varón o hermano. Es
Es un problema el internet hoy en día. Uno está buscando una información y le sale cualquier tipo de cosa. Yo creo que esto sí se va a ver desde allá. Yo no acostumbro a rayar la Biblia, pero mi Biblia está toda rayada por un estudio que estuve haciendo. Y en medio de ese estudio hablábamos sobre la venida del Espíritu Santo, y que en ese tiempo, cuando el Espíritu cayó, hablaban en muchas lenguas. Y yo le preguntaba al Señor en medio de la clase: pero Señor, ¿por qué hablaban tantas lenguas? Y el Señor, yo sé que yo me lo imagino muerto de la risa, diciendo: ay, pequeño saltamonte, te falta mucho. Y te crees maestro, no sabes nada. Y el Señor me mandó hacia atrás al libro de las crónicas, al libro de los reyes. Y en el libro de los reyes, mientras leía, en el segundo libro de los reyes, el capítulo 17, creo que es el 17, ahora, cuando leímos sobre... Eso no estaba aquí en mi batería, pero voy a ver si lo encuentro aquí rapidito. Sí, Reyes 2:17, el capítulo 24, 14 por allá. Habla que Dios se hartó de Israel y de Judá por su mal comportamiento. Dios había dado estatutos a la nación que tenían que cumplirse, dice, perpetuamente. Les dio el sacerdocio, les dio los levitas, les dio la palabra, les dio la Torá, la ley, les dio los profetas, les dio todo lo sagrado a Israel para ser ejemplo para las naciones. Pero ellos no quisieron obedecer a Dios, no quisieron santificar sus casas, ni santificarse ellos. Y Dios los entrega al reino asirio. Y son llevados por primera vez cautivos, el segundo reino de Israel. Judá estaba gozando de un reinado, en pocas palabras, bueno, pero el reino de Israel fue llevado cautivo a Siria, a los asirios. Los asirios creían que gobernar sobre el territorio de los judíos, de los hebreos o de los israelitas era algo fácil, y no se daban cuenta que el que les había dado el derecho de invadir esa tierra era el mismo Jehová, para hacer que sus hijos reflexionaran. Y cuando ellos llegaron allá y sacaron a todos y mandaron a los de ellos acá, hombres prominentes, capitanes de la guardia, generales, dice que al llegar a la tierra salían leones y los devoraban. Y ellos decían: ¿qué es lo que pasa en esta tierra? ¿Por qué sucede esto? Y el emperador de Asiria dice que manda a llamar a los sacerdotes de Israel para que le enseñen a estos cómo vivir en esa tierra de Jehová. Y ellos van y les enseñan las costumbres, les enseñan el ritual, les enseñan todo. Y ya los leones dejaron de comerse. Y yo decía: santo Dios, Dios, Él es el que pelea nuestras batallas. Él es el que, como Padre bueno, que ama a sus hijos, los corrige y hace que sus hijos sean llevados en cautiverio, pero su tierra, la que Él separó para ellos,
Los que van a vivir ahora ahí no pueden hacer lo que le da la gana. Ni como decía el pastor Glenn, no se pueden hacer los locos. Porque el que gobierna sobre la tierra es Jehová de los ejércitos. Y cada uno de estos acontecimientos que se fueron dando desde el momento en que los asirios invadieron Israel, nos enseñan que cada una de estas situaciones, que para el pueblo de Israel no eran bonitas ni buenas, ni se sentían privilegiados, Dios estaba operando en el corazón de muchos de ellos. Mencionaba el hermano Glenn en prédicas pasadas sobre David, sobre Daniel, sobre los amigos de Daniel, y vemos que Dios fue el que peleó por ellos, no ellos contra la región que los conquistó, sino el mismo Dios. Y cuando yo empecé a ver esta situación, me di cuenta, ok, Dios los llevó en cautiverio. En esa región aprendieron las costumbres, el lenguaje, la comida, la vestimenta. Y como esta era una nación tan religiosa, culturalmente, porque así fue impuesto por sus padres, una y otra generación, a pesar de que su mente se iba en la idolatría y en cosas vanas, en lo más profundo de su ADN estaba inscrito Jehová. Y Dios corrigiéndolos una y otra vez, fueron invadidos 5 veces. Y Dios hasta les quitó el habla por casi 400 años. Y la única manifestación que hubo de parte de Dios para con los hombres fue el advenimiento de su Hijo. Hubo un movimiento no visto en todo el espacio. Las estrellas, los astros, todos estos hombres que conocían las estrellas, los astros, los babilónicos, que conocían eso, sabían que iba a acontecer algo que estaba estremeciendo las simientes del planeta. Era la venida de nuestro Señor Jesucristo para liberarnos del pecado y de la pudrición del pecado. Él es el que venía a rescatar a su pueblo, pero ellos se creían que solamente era para ellos. Pero en la promesa dice, era lo que decía la hermana Rosa, la promesa. En esa promesa estábamos todos nosotros. Y Él tuvo misericordia de cada uno de nosotros, aún nosotros haciendo el mal. Él miró y nos separó a cada uno de nosotros y nos tiene aquí adorándole a Él. Bendito sea el Señor. Hermanos, cuando yo empecé a ver cada uno de estos detalles, cuando yo fui a llevar la clase, yo decía, yo no puedo tocar esto en la clase porque esto es material que yo desconozco. Hay mucha información en el libro de los Reyes que habla sobre profetas, hombres de Dios, que llevaban el evangelio, la palabra, y toda la gente hacía así. O simplemente ustedes ven que la oreja tiene un remolino aquí, entraba por aquí, daba la vuelta y por ahí mismo se iba. Ellos no querían escuchar a Dios. Ellos entraron en rebeldía. Iglesia de Dios, no hagas lo mismo que hizo Israel. Sean de oídos que oyen, que interpretan la palabra, que sean conocedores de ella, que puedan leerla, conversar con ella y llevarle esa palabra a otras personas. Que eso sea lo que esté en nuestro corazón de día y de noche, como le dijo a Josué. Que este libro de la ley no se separe de ti. Medita en él en todo momento, de día y de noche. Así nosotros también debemos tenerlo. No desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha, sino mirando al invisible, buscando ese galardón que es la vida eterna. El Señor me enseñó que preparando una clase para los caballeros hay que estudiar historia. Y en medio de esa historia, bueno, vuelvo loco, como ya les digo, mi familia
Y a todo el que está alrededor mío, dice, ya viene Salvador con su cosa. Porque es la única forma en la que eso se queda en tu cabeza y en tu corazón. Compartirlo, estudia, escudriña y de una vez ponlo en práctica. Y así no se te va a olvidar. Así como me decía Boris, copia, haga plana. Bueno, igualito. Y cuando ya eso está en tu corazón, simplemente el Señor pone esas palabras en tu boca y eso saldrá. Hermanos, reflexión de esto. El Señor quiere que no seamos como Israel, que endureció su corazón y que se puso duro delante de Dios. Él quiere que nosotros seamos, como dice la hermana Rosa, que arrebatemos, porque el reino de los cielos solamente es para violentos. Y los violentos son los que van a arrebatar el reino de los cielos. Y cuando hablo de violencia, hablo de una violencia en todo el sentido espiritual. No una violencia que yo voy a agarrar a todo el mundo a puño ahora. No, es una violencia agresiva en la oración. Pero agresiva de verdad, no como la oración que yo hago. Yo muchas veces oro, pero mi oración es así como soy yo, así, lento, pasivo. Pero cuando estoy molesto, mi oración es como agresiva delante del Señor. No me importa la hora, yo me paro y me bajo a la sala y comienzo a orarle: Señor, mira la situación que estoy viviendo. Y me pongo así como medio, sí me hago el loco, como dice el pastor. Y en medio de esa situación me desahogo delante de Él. Y Él ve mi necesidad. Él atiende mi necesidad. Y sé que cada uno de ustedes, conocedores del libro de Génesis, de la historia del pueblo de Israel, de cada uno de los reyes que vivieron, de cada una de las naciones que conquistó a Israel, y de cada una de las vivencias que se dan en este libro, yo sé que ustedes las conocen. Solamente hay que profundizar, buscar, como decía nuestra pastora, escudriñar en lo profundo. No se conforme en nadar solamente en la orilla. Sea como dice mi hermana Xiomara, vaya a lo profundo. Bucee buscando la sabiduría que hay en este libro, porque es para vida eterna. Es palabra que nos da vida, es palabra que nos restaura, es palabra que da sanidad, es palabra que nos liberta. Como el miércoles, la hermana Rosa solamente agarró la Biblia y leyó un salmo, el Salmo 91. Y en medio del salmo hubo una liberación. Solo con la lectura de la palabra hay un poder que muchas veces no entendemos, pero está aquí en cada una de estas letras. Hermanos, los exhorto de todo corazón. No veamos la adversidad, no veamos el problema, la ansiedad, la lucha, la angustia mayor que nuestro Dios. Nuestro Dios, a pesar de que corregía al pueblo de Israel, también le daba una enseñanza al pueblo venidero, a cada uno de nosotros. Cada cosa que sucedió en el pasado era para enseñarnos hoy a nosotros qué tan poderoso es Él y todo lo que Él puede destruir, porque Él es el que pelea por nosotros. Yo le doy las gracias al Señor y le pido que a cada uno de ustedes también les dé esa misericordia y que puedan también comprender el precio que Él pagó en una cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y que no somos cualquier cosa, somos sus hijos. Yo le doy las gracias. El Señor sé que seguirá haciendo en este ayuno como Él quiere, y sé que en el día de mañana vamos a tener
una gran cosecha. Hermanos que van a venir a esta casa, no por emoción, sino porque aquí se da la santa palabra de Dios. Hermana Rosa, el Señor me los bendiga a cada uno. Y que Él haga. Gloria a Dios. Que el Señor nos siga bendiciendo en esta hermosa mañana, ¿verdad?